Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 3 de la guía 1 de física. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que nos pide? Completar los siguientes enunciados adoptando la notación científica. Por ejemplo, decir que en 2000 metros es igual a 2 por 10 a la 3 metros. ¿Sí? Entonces, la idea para empezar con esto es la idea acá es tratar de entender qué es lo que nos pide. El problema en cada uno de estos enunciados es tratar de pasar lo que está medido en una unidad a otra unidad distinta. Entonces tenemos que tratar de ver algún método que nos sea sencillo. Hay varias formas de ver esto. Por ejemplo, nosotros, digamos, para hacer algo ordenado, ¿sí? Podemos verlo pensando, por ejemplo, una unidad es igual a otra y guardan una proporción justamente. O sea, no es que una unidad sea igual a otra, pero una unidad es equivalente en tantas medidas a otra. Por ejemplo, empecemos con algo muy sencillo, ¿no? Un kilómetro. Más o menos todos tenemos una idea de cuánto es un kilómetro porque es una unidad que la usamos generalmente todos los días. Un kilómetro es, como la palabra lo dice, 1000 metros. ¿Sí? Bueno, este enunciado que está acá, básicamente lo que nos plantea es una equivalencia entre dos unidades. Las unidades claramente son distintas, pero nosotros lo vemos, digamos, o podemos saber que son equivalentes en esa cantidad. Cuando llegamos a juntar 1000 metros, uno a continuación del otro, esa longitud es igual a si lo medimos en un kilómetro. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros decimos, bueno, sabemos que guardan esa proporción. Entonces, por ejemplo, supongamos que a nosotros se nos ocurre decir cuántos son 5 kilómetros. Entonces, acá hay dos maneras. Va, entre varias, ¿no? Si nosotros lo pensamos como una regla de 3, podríamos hacerlo, por ejemplo, ¿por qué? Porque esto guarda siempre la misma proporción. No es que un kilómetro son 1000 metros y si usamos 2 kilómetros no podemos pensar que es el doble de 1000 metros, porque la proporción es lineal, o sea, son directamente proporcionales. Entonces, en este caso, en la regla de 3, decimos ese valor en metros, que no lo conocemos, ¿cuánto es? Esos 5 kilómetros, que fíjense, nos paramos, estoy acá, ¿sí? Me paro en el otro extremo y ahí lo que hago es 5 kilómetros, multiplico cruzado, o sea, esto sería por 1000 metros, y ahí divido por lo que está del otro lado, que es divido por un kilómetro. O sea que en este caso, esto se va con esto, 5 por 1000 es 5000 y 5000 metros, porque kilómetros ya se fue. Entonces, esto es una forma de hacerlo. Y la otra, que es muy similar, es lo siguiente. Yo quiero pasar esta unidad, 5 kilómetros. Nosotros sabemos esta relación que es de que un kilómetro son 1000 metros, que es lo que nos permite convertir lo que nosotros tenemos. Entonces, en base a eso, podemos usar un viejo truco de la matemática, que es, si yo multiplico un número por el número 1, el 1 es el neutro de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo multiplico, cualquier número por el número 1, me va a dar el mismo número de resultado. No va a cambiar en nada. Y eso es lo que va a pasar acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a multiplicar 5 kilómetros por 1. Pero por otro lado, este 1, todos los números también nosotros sabemos que son fracciones, o que podemos pensarlas como fracciones. El 1 es un número cuya fracción tiene la característica de que es lo mismo en su denominador como en su numerador, o sea, lo que está arriba y lo que está abajo. Y nosotros podemos usar eso a nuestro favor mezclándolo con lo de las unidades. ¿Por qué? Yo quiero pasar esto a metros y esto está en kilómetros. Por lo tanto, si kilómetro está multiplicando, el contrario de la multiplicación es la división. Debería poner, usando ese truco, el kilómetro en una forma de división. Y es lo que vamos a hacer ahora. Si un kilómetro son 1000 metros, yo puedo pensar esta fracción de 1 como lo mismo arriba y lo mismo abajo, pero expresado distinto, ¿sí? Entonces multiplico 5 kilómetros por 1000 metros dividido un kilómetro. Este combo es igual que el número 1, porque las dos son intercambiables.
tanto 1000 metros es 1 kilómetro como 1 kilómetro son 1000 metros. Y podría expresarlo a los dos de la misma manera. Pero pensándolo así, esto nos permite hacer directamente este cruce. Como kilómetro está multiplicando y luego está dividiendo, ¿sí? Lo podemos simple y llanamente sacar cancelándolo porque se multiplica y se divide a la vez. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Fíjense, 5 por 1000 por metro nos va a quedar 5000 metros. Dividido en un kilómetro, que el 1 quedó tácitamente ahí. Entonces, son dos formas de hacerlo. La forma 1, la forma 2, hay más, pero básicamente son todas redundantes en lo mismo. Entonces, vamos a usar todas con este criterio. Siempre tenemos que saber, primero que nada, cuál es la unidad de conversión. A veces no hace falta sabérselas de memoria, a veces uno las puede buscar si es que son unidades difíciles o poco usuales. Por ejemplo, las unidades inglesas, ¿sí? Si las llegan a usar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar en la primera. En la parte A, donde nos dice, fíjense, en 800 gramos hay tantos kilogramos. O sea, la idea es pasar de gramo a kilogramo. Vamos a repasar. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? Un kilo son 1000 gramos. Entonces tenemos que empezar por acá. ¿Sí? Bien. Y ahora nosotros decimos, bueno, esto es lo que tenemos que saber. Esta es la conversión. ¿Cuánto a cuánto? Y ahora tenemos que pasar los 800 gramos. O sea, ese es nuestro objetivo. ¿Qué herramientas tenemos? Podemos hacerlo así, con regla 3, o así, directamente. Elijamos la segunda. Entonces, tenemos lo que queremos transformar, que son los 800 gramos. Y ahora, si vamos por el segundo método, vamos a multiplicar por mismo numerador y mismo denominador. ¿Qué queremos? Yo quiero expresar esto en kilos, por lo tanto debería cancelar los gramos. Entonces, la fracción, para que eso ocurra, tiene que tener los gramos debajo, ¿sí? Porque si el gramo está multiplicando, tengo que tenerlo dividiendo. ¿Sí? Acá le voy a agregar un cerito más. Y luego, lo que completa es lo de arriba, ¿sí? El resto de la fracción. Entonces, fíjense, gramo con gramo se va. Y esto nos va a quedar 800 por 1 kilo, que son 800 kilos, dividido 1000. 800 dividido 1000 es 0,8 y la unidad que quedó, que es el kilo, o sea 0,8 kilos. Y ahí terminó esa conversión. ¿Se entiende? Esa sería un poco la moraleja del problema. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio similar, pero para el B, que es para distancia. Dice, en 1000 centímetros hay tantas pulgadas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar. Queremos pasar de centímetros a pulgadas. Primera cosa que vamos a hacer es buscar cuál es la unidad de medida. Tendría sentido que encaremos el ejercicio por ese lado. Entonces, aunque no se acuerdan, no importa, vamos a Google. ¿Sí? Pulgadas en inglés se dice inches. ¿Sí? Y lo van a ver abreviado como inches en plural o inch en singular. Y lo van a ver abreviado como in. ¿Sí? Pues le digo por las dudas si lo ven. Entonces, una pulgada, ¿sí? Son 2,54 centímetros. Esto es lo que tenemos que saber de antemano. Entonces, de acá, primero tenemos esto, que es lo que sabemos. Luego tenemos que ver el número que tenemos que pasar. O sea, estos 1000 gramos, ¿sí? Decimos, bueno, quiero pasar de... Perdón, 1000 centímetros, me confundí yo. De estos 1000 centímetros, tenemos que pasarlo a pulgadas. Entonces vamos a multiplicarlo por una fracción que ¿qué va a tener? Yo tengo los centímetros en el numerador. Si los tengo que sacar, tengo que poner en la fracción a multiplicarlos los centímetros en el denominador. Y tengo que respetar la equivalencia, o sea, poner 2,54 centímetros. Por lo tanto, arriba lo que va a ir son el resto de la fracción, que es una pulgada. Entonces ahora fíjense, ¿qué va a pasar? Pulgada, perdón, centímetro con centímetro se cancelan porque este está multiplicando y este está dividiendo. Y ahora la cuenta que hay que hacer es la de 1000 dividido, ¿sí? 2,54, que es
393 pulgadas. O sea, acá tenemos 393, vamos a usar un decimal, 7 pulgadas. ¿Sí? Y ese es el resultado. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer ahora el C, ¿sí? Que es de horas, de tiempo, ¿sí? Distinta unidad. Por ejemplo, en este caso dice 83 horas equivalen a tantos minutos o a tantos segundos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Pasar de horas, vamos a empezar primero pasando de horas a minutos. Entonces, primera cuestión es buscar cuál es la equivalencia entre las dos unidades. Bueno, nosotros sabemos que una hora equivalen a 60 minutos. Entonces, sabiendo esto, ¿ok? Vamos a hacer, multiplicamos, tenemos 83 horas. ¿Y qué es lo que queremos? Pasarlo a minutos. Por lo tanto, multiplicando por la fracción, la lógica diría que las horas deben estar abajo para cancelarlo con esto. O sea, esto sería una hora. Y arriba la unidad que queremos que nos quede, que son los 60 minutos. Entonces, fíjense, hora con hora se cancelan. Vamos a tener 83 por 60 por minuto. Entonces, en este caso esto nos va a quedar 83 por 60. Esto nos va a quedar como 4.980 minutos. ¿Sí? Y fíjense que después nos dice de pasarlo a segundos. Entonces, en segundos, esto vamos a hacerlo directamente con las de 83, pero aprovechemos que ya tenemos los minutos, ¿sí? 4.980 minutos, y vamos a tomar un criterio similar. O sea, vamos a multiplicar ahora por ¿cuánto es un minuto? En este caso ponemos el minuto abajo y los 60 segundos arriba. Entonces, minuto se va con minuto y ahora multiplicamos el resultado que nos dio, que sería 4.980 por 60. En este caso esto nos va a quedar como 298.800 segundos. ¿Sí? Y ya con eso tenemos cuánto es 83 horas en ese lapso. ¿Sí? Así que tenemos esta parte bien aceitada en esta parte de la materia. ¿Sí? Seguimos adelante, fíjense en el caso de que dice un pie equivale a tantos milímetros. Entonces, vamos a pensarlo desde este sentido. ¿Sí? En la parte esta tenemos que ver cuánto es un pie. Generalmente pie en inglés, si lo buscan en Google y demás, lo van a encontrar como foot. Y la sigla es FT. Esto de Google sale, no hace falta que se lo sepan de memoria. ¿Sí? Un pie es aproximadamente 0,3048 metros. Nosotros, fíjense, tenemos que pasar un pie a milímetros. Entonces acá la idea sería, o sea, nosotros sabiendo esto tendríamos que hacer una conversión doble, porque fíjense que es de una unidad a milímetros, que esa unidad pasa entre comillas en la conversión por metros. Entonces, un metro, nosotros también sabemos que son 1000 milímetros. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a hacer la misma técnica que hicimos recién con el resto. Fíjense, tenemos un pie. A esto lo vamos a primero pasar a metros con esta conversión. Entonces vamos a tener, queremos que el pie vaya abajo, entonces vamos a poner un pie y arriba vamos a tener el resto, o sea 0,3048 metros. Entonces fíjense, hecho esto, pie con pie se van, nos quedan los metros. Y ahora hacemos la otra conversión, pasar de metros a milímetros. Queremos que se nos vayan los metros, así que los ponemos en el denominador y en el numerador ponemos la unidad que queremos que nos quede. Entonces fíjense, metros con metros se va, y cómo va a quedar la cuenta. Tenemos 1 por 0,3048 por 1000, o sea tenemos 1 por 0,3048 por 1000, ¿sí? Todo esto que va a ser 304,8 dividido 1, o sea que queda igual, y todas las unidades se fueron excepto los milímetros que quedaron en el numerador. Bien, y ahora vamos a hacer
el último, que es el E, que dice 16 kilómetros equivalen a tantos centímetros. Entonces acá nosotros decimos, bueno, 16 kilómetros tenemos que pasarlo a centímetros. Acá podemos usar una conversión también doble, fíjense. ¿Cuánto es un kilómetro? Un kilómetro son 1000 metros. Y un metro son 10.000, perdón, son 100 centímetros. Entonces, pensémoslo de las dos maneras. 16 kilómetros por, esto vamos a hacerlo con notación científica. Si primero pasamos de kilómetros a metros, podemos hacerlo directo también, pero quiero que se vea el ejemplo para que se entienda la idea, ¿sí? Un kilómetro sobre 1000 metros. Y luego hay que pasar, hecho esto se van los kilómetros y ahora como quedaron los metros hay que pasar de metros a centímetros. Entonces multiplicamos, ponemos un metro sobre 100 centímetros. Esto lo que hace es que se cancelan los metros y fíjense cómo queda, ¿sí? Vamos a tener 16 por, ¿sí?, 1000 por 100. En este caso, fíjense, va a quedar 1.600.000 centímetros. Pero acá lo que vamos a hacer es poner notación científica. ¿Qué hacemos? Notación científica es, tomamos una cifra, ¿sí? Después de esa cifra ponemos coma, o sea, esto va a ser 1,6, no considero el resto de los ceros porque son poco relativos, y ahí multiplico por 10 elevado a, en este caso de este número, para llegar del 1,6 al 1.600.000, tuve que correrme a la derecha, ¿cuántos lugares? 1, empezando por el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 1,6 por 10 a la 6 centímetros, ¿sí? Y esta es la forma de ponerlo en notación científica. Así que bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.